el texto que vamos a estar viendo. En la vida hay muchas preguntas que se pueden hacer, muchas preguntas que nos han hecho, muchas preguntas que nos pueden hacer, y hay muchas respuestas y opiniones que muchas veces tenemos. A veces cambiamos nuestras opiniones, a veces tenemos la misma opinión a lo largo de los años. Pero hay una pregunta que está por encima de todas las preguntas, una pregunta que es crucial, una pregunta que es la más importante de todas. Una pregunta, además, que no solamente es para esta vida, sino para la vida venidera, para la vida después de la muerte. Un día todos vamos a morir. Como Alfonso, a todos nos llegará nuestra hora, unos antes, otros después. Y cuando estemos delante de la presencia de Dios, la pregunta allí no va a ser ¿qué opinabas en cuanto a la política? No va a ser esa la pregunta, si eras más de un lado o más del otro lado, más de izquierda o más de derecha. La pregunta no va a ser ¿qué opinabas en cuanto a la moralidad? ¿Qué valores morales tenías tú? Tampoco será esa pregunta. La pregunta no será ¿qué opinión tenías en cuanto a la Iglesia? ¿Qué opinión tenías en cuanto a la religión? ¿Qué religión piensas que es la correcta? La pregunta que se nos hará entonces, la pregunta crucial para ahora y para la eternidad es ¿qué piensas de Jesús? ¿Qué piensas tú de Jesús? O también se podría hacer la pregunta ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Ese es el título de la predicación en el día de hoy. ¿Quién es Jesús para ti? Es una pregunta que quiero hacer a los jóvenes que hay aquí con nosotros. Una pregunta que quiero hacer a los adultos. Y aquellos que ya son más mayores también necesitan responder a esta pregunta. Y no tienes que responderme con palabras ahora, aunque si quieres podríamos hablar después y me encantaría hablar de esto contigo. Pero ahora de la manera más directa, más cercana, más intensa que pueda, quiero preguntar a tu corazón, ¿quién es Jesús para ti? Esta pregunta es la más importante que puedes hacerte. Lo que creas de Jesús ahora, lo que creas de Jesús determinará dónde pasarás la eternidad. Si en el cielo, con Cristo, o en la condenación del infierno. Esta pregunta tiene ramificaciones eternas. Lo que Jesús sea para ti ahora lo será por toda la eternidad. Y en el pasaje que hemos leído, esa es la pregunta también. Ya Jesús, hemos visto otras semanas cómo había hecho milagros sorprendentes, había sanado enfermos, había liberado a endemoniados, había incluso resucitado al menos a 2 personas, y como vimos la semana pasada, Jesús había dado de comer a 5.000 hombres, que en realidad serían unas 25.000 personas, les había dado de comer. Y la pregunta es evidente, inevitable, ¿quién es este hombre? ¿Quién era este hombre? ¿Quién era este Jesús de Nazaret? Esto no es normal lo que está pasando, no era normal lo que estaba haciendo este hombre. ¿Quién es él? Esa era la pregunta que muchos se hacían. Y por eso Jesús en este pasaje hace esa pregunta. Y la primera cosa que queremos ver es ¿quién es Jesús para la gente? ¿Quién es Jesús para la gente? Y Jesús en el versículo 18 les hace esa pregunta. Les dice a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Ahora, piensa un poco. Las preguntas de Cristo siempre tienen una intención. Tú y yo hacemos preguntas para saber más. Pero Jesús lo sabe todo. Así que cuando Él hacía preguntas, no era para Él saber más, sino para que las personas se pusieran a pensar. Y Jesús dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Así que los discípulos le dijeron a Cristo las distintas opiniones que tenía la gente de Él. Versículo 19, le dicen, unos dicen que eres Juan el Bautista. En el versículo 7 también aparece eso, y unos pensaban, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y Jesús es en realidad Juan el Bautista resucitado. Es más, se nos dice que Herodes estaba perplejo, así que como los mensajes de Juan y de Jesús se parecían, pues la gente decía, seguramente es Juan el Bautista que ha resucitado. Otros le decían que era Elías. Elías era un profeta del Antiguo Testamento, fue un gran reformador que trajo reformas espirituales al país. Y ya en Malaquías 4, el último libro del Antiguo Testamento, Dios había predicho de que iba a enviar al profeta Elías. El profeta Elías había muerto, pero Dios predice que iba a venir alguien con ese poder del profeta Elías. Así que quizá por eso decían, es el profeta Elías. Otros decían, quizá es Jeremías, como dice Mateo 16, o como nos dice ahí, o algún profeta de los antiguos ha resucitado. Eso es lo que llegarían a pensar, bueno, tiene que ser un profeta, y claro, pues quizá ha resucitado un gran profeta. Ahora, aunque a la élite religiosa le costaba admitirlo, la gente lo tenía claro, este hombre tiene que ser un gran profeta, tiene que ser un gran profeta.
En el capítulo 7, versículo 16, decían, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. ¿Y era Jesús un gran profeta? ¿Un hombre que hacía muchos milagros? Por supuesto que lo era. ¿Era un hombre bueno que buscaba? Por supuesto que sí, pero era mucho más que eso. Ahora, ¿qué piensa la gente hoy de Jesús? Si salimos a la calle, ¿quién dice la gente que es Jesús? Pues si preguntas, seguramente tendrás diferentes opiniones sobre Jesús. Algunos dicen, Jesús es el mayor ejemplo de amor. Y tienen cierta razón, porque dice la Biblia, ninguno tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús puso su vida en sacrificio, ¡qué gran amor! Incluso el apóstol Pablo decía, el amor de Cristo nos constriñe. Cuando piensas en ese amor que Él mostró, es el mayor ejemplo de amor, sí, pero es más que eso, no nos podemos quedar ahí. Algunos dicen, bueno, Jesús es un gran maestro, lleno de sabiduría, o quizás el mayor de los maestros. Cuando venía la gente se quedaba con la boca abierta y decía, nunca ha hablado ningún hombre como este hombre. Era alguien que las respuestas eran sorprendentes. Mira que venían con preguntas difíciles y todas las respondía, y las respondía que se quedaba la gente con la boca abierta. Y sus enseñanzas de ética y moral, el Sermón del Monte tan famoso, dejaban a todos boquiabiertos con su sabiduría. Otros quizá dirían, bueno, Jesús era un hombre lleno de compasión y de humildad, un benefactor que buscaba el bien de la gente. Y por supuesto que es verdad. Él solo buscaba hacer bien, ayudar a los demás. En Hechos 10:38, eso dice el apóstol Pedro, que Jesús anduvo haciendo bien a la gente, haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Claro que Jesús buscaba el bien y era un benefactor lleno de humildad y compasión. Algunos dirían, Jesús era un revolucionario. Algunos en la historia han utilizado esa descripción de Jesús y es verdad que Jesús vino para desafiar la élite religiosa que había en su tiempo. Fariseos, ¿os acordáis que tanto se creían la élite religiosa? Y Jesús los atacó duramente y decía cosas que avanzadas, si se puede decir, para su tiempo. Se dedicó a buscar la justicia en un mundo injusto. Algo de eso puede ser que sea verdad. Y muchos piensan eso, pero se quedan ahí. Jesús es mucho más que eso. Otros simplemente, ¿saben lo que dicen? Dicen, yo no tengo opinión. Yo no tengo opinión sobre Jesús. Les preguntas, ¿quién es Jesús para ti? No sé, no contesto. He escuchado tantas opiniones de la gente, hay tanta variedad de opiniones por aquí y por allá sobre Jesús. Es verdad que eso que dijo aquí me gusta mucho, pero luego eso no me gusta tanto. Y parece que se acercan a Dios, pero no llegan a ninguna conclusión sobre Cristo. Ay, es que en la iglesia han dicho esto, pero en el mundo me dicen lo otro. No sé, quizás tú estás aquí, eres de esos, no te has hecho aún una opinión sobre Jesús. ¿Sabes qué? Estaba leyendo, y en España es el cuarto lugar mundial, el cuarto país en todo el mundo con más agnósticos en su población. Un 17% de españoles, más de 8 millones, diría que yo no estoy seguro si creo en un Dios o en un poder superior. No estoy seguro, no lo sé. Y sinceramente, con todo el respeto, te digo, qué triste vivir una vida diciendo, no estoy seguro. Yo quiero vivir una vida basada en certezas, basada en verdades, no basada en, no sé, no estoy seguro, no sé quién era Jesús, no me decido por nada. Quizá muchas veces es porque no les interesan las conclusiones de lo que realmente era Jesús. Piensa en la siguiente ilustración. Imagina una persona que tiene muchos dolores en el pecho. Tiene ciertos dolores, está en el campo y siente ciertos dolores, y pues va un amigo que está ahí con él en el campo, le dice, eso es flato, no te preocupes. Pero luego llega a su casa y su madre o su padre que está ahí en casa dice, lleva cuidado, eso puede ser un problema en el pulmón, puede ser que quizá tengas cáncer de pulmón. Luego va y su esposa le dice, quizá es un infarto. Y el hombre dice, bueno, hay tantas opiniones distintas que no sé lo que tendré. Tengo el dolor, pero como hay opiniones distintas, ahí me quedo. No, lo que debería hacer ese hombre es buscar la verdad, es buscar qué es lo que pasa, buscar evidencias, que le hagan pruebas, que le hagan un TAC, una radioscopia, una radiografía para saber lo que tiene, una analítica para buscar evidencia de qué es lo que tiene. No quedarse simplemente como hay distintas opiniones,
me quedo estando inseguro. Y así muchos se quedan sin saber, sin decidirse sobre quién es Jesús. Otros lo que hacen es crearse un Jesús a su propia imagen y semejanza. Se imaginan en sus mentes cómo sería Jesús. Yo creo que Jesús sería así o sería de esta manera. Yo una vez vi una película, yo una vez oí esto, oí lo otro, y yo me imagino cómo sería Jesús. Yo creo que Jesús, pues, amaría y aceptaría a todo el mundo y no tendría palabras de juicio para nadie, sino de compasión. O otros dicen, yo creo que Jesús diría 4 cosas y sacaría el látigo y empezaría a hacer esto, a hacer lo otro. Yo creo que Jesús no tendría problema con esto en mi vida. Yo creo que Jesús no me obligaría, no me requeriría hacer esto. Se hacen imágenes, ilustraciones en su mente, ideas, opiniones sobre quién es Jesús. Pero la pregunta es, ¿quién es Jesús en realidad? Jesús dijo, ¿quién dice la gente que yo soy? Pero la pregunta es, ¿quién es Jesús en realidad? Y por un amor y una búsqueda de la verdad, no debemos estar contentos con quedarnos con opiniones humanas. Ay, tal persona dice esto, tal persona dice esto. Se puede saber la verdad. ¿Quién es Jesús en realidad? Lo puedes saber, sí que lo puedes saber. Tenemos las fuentes originales. La palabra más segura la tenemos aquí. La historia de Jesús, lo que Jesús dijo de sí mismo, lo que sus seguidores más cercanos dijeron de él y lo que Dios mismo dijo de él. Así que en segundo lugar, habiendo visto lo que la gente dice de Jesús, en segundo lugar queremos ver quién es Jesús en realidad. Y eso aparece aquí, en el texto, porque no hay por qué suponer, ni imaginar, ni conjeturar. Jesús mismo nos dice en los evangelios quién es Él. Y no solo eso, sino que Dios el Padre, vamos a ver también en esta transfiguración, dice quién es Jesús. Y en esta ocasión, cuando Jesús pregunta a los discípulos en el versículo 20, ¿y vosotros quién decís que soy? ¿Quién decís que soy? Dios utiliza al apóstol Pedro, el valiente pero también impulsivo apóstol Pedro, para pronunciar una declaración tremenda sobre Jesús, que nos dice quién es en realidad. Pedro dice ahí en el versículo 20, tú eres el Cristo de Dios. En Mateo 16, el versículo paralelo del evangelista Mateo, nos da la declaración completa que Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para saber quién es Jesús en realidad, y te digo, esto te debería importar, para saber quién es en realidad, no nos basamos en opiniones, sino en la palabra de Dios, en lo que Cristo dijo de sí mismo. Y el pasaje continúa también, no solamente con esta declaración de Pedro, sino que 8 días más tarde, Jesús sube al monte a orar. Le acompañan 3 discípulos, y al orar algo pasa. Es como que se le ve a él glorificado de verdad. Y el Padre, Dios Padre, habla y dice sobre Cristo, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Así que tenemos aquí quién es Jesús en realidad. ¿Quién es Jesús entonces en realidad? En primer lugar, Él es el Mesías. Él es el Mesías. Dice ahí Pedro, el Cristo. La palabra Cristo no es una traducción del griego, sino que es la misma palabra griega Christos. Y eso es lo que dice, tú eres el Cristo. Esta palabra significa el Mesías o el ungido. Ahora, en el Antiguo Testamento tenemos que entender que ya se anunciaba que vendría un Mesías. Lo que le está diciendo Pedro es, tú eres el esperado, tú eres el profetizado, tú eres el que se había anunciado que iba a venir, tú eres el enviado de Dios, tú eres esa persona, el Mesías. Ya desde el principio Dios había anunciado esto. Cuando el hombre y la mujer cayeron en pecado, Dios dijo que levantaría de la descendencia de la mujer un Salvador que heriría a la serpiente, a Satanás. Ya desde el principio Dios dijo que vendría un cordero. Ellos sacrificaban corderos, pero esos corderos no podían hacerle nada, pero vendría un cordero que quitaría el pecado del mundo. Vendría uno que sería un profeta superior a Moisés y a todos los profetas. Venía uno que sería rey de reyes del linaje de David. Vendría uno que sería sumo sacerdote para siempre. Iba a venir el ungido de Dios, el Cristo. ¿Os acordáis? El ungido, todos estos reyes, sacerdotes y profetas, se les ungía con aceite. Pero Cristo es todo esto, rey, sacerdote y profeta. Los judíos esperaban a este Mesías, a este Cristo que traería la redención a Israel. Daniel habla de este Mesías príncipe que venía. Ana en Primera de Samuel habla también de el ungido de Dios que vendría. Y Jesús era este Mesías, el Cristo.
Y no solamente el Mesías de los judíos, no, el Mesías de todo el mundo, el Salvador del mundo, también de toda nación, de toda nación. ¿Por qué? Porque Él vino a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. Y todos nos hemos perdido, todos somos como ovejas descarriadas. Y por eso en la llamada transfiguración que tenemos después, aunque allí estaban Moisés y Elías, la gloria no es para ellos, la gloria no es para ningún hombre, ni para Alfonso, ni para Moisés, ni para Elías, la gloria es para Cristo solamente, la gloria es para Él. Y eso lo deja bien claro Dios. Pedro, cuando vio a Jesús con Moisés y Elías, dice el apóstol Pedro, vamos a hacer como 3 pabellones, 3 cabañas, 3 enramadas, uno para Jesús, otro para Moisés y otro para Elías. Pero de repente el Padre habla y dice, este es mi Hijo amado. No lo pongas al mismo nivel que Moisés y Elías. No, este es mi Hijo amado, este es el Mesías, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Cristo es el Mesías, Jesús es el Cristo, el enviado, el Mesías. Pero no solamente es el Mesías que iba a venir, el hombre nacido de mujer que salvaría al mundo. No solamente es hombre, Él es también Dios. Por eso cuando dice ahí, Pedro dice, eres el Cristo de Dios. Y en la otra declaración en Mateo 16, Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, en el Salmo 2 ya nos habla claramente de que había uno que era el Hijo de Dios y que era Dios. No era nada nuevo para los judíos. En ese Salmo Dios habla de alguien que es su Hijo, que ha sido engendrado, y luego en el versículo 12 se dice, honrad al Hijo, para que no se enoje. Bienaventurados los que en Él confían. Es alguien que es Dios, pero que es el Hijo, que tiene ira como ira de Dios y que se debe confiar en Él y se le debe honrar. Así que los judíos ya sabían de esto. Y Pedro le declara a Cristo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. No dice un Hijo de Dios, porque ya Dios había hablado a su pueblo como que eran sus hijos. No dice un hijo, dice tú eres el Hijo de Dios, el Hijo, ese Hijo que siempre ha existido, ese Hijo natural de Dios. Nosotros somos hijos adoptivos, pero Cristo es el Hijo natural de Dios y como Hijo es igual a Dios. Nos dice Juan 1:1 que en el principio ya existía ese Hijo. Ese Hijo siempre había estado con Dios y ese Hijo es Dios. Y es que piénsalo, si Jesús no es Dios, 100%, Jesús no puede salvar. Porque la salvación le pertenece a Dios. Un hombre, simplemente, un hombre como tú y como yo, no puede salvar. Tenía que ser hombre, pero tenía que ser también Dios. Y Cristo es el Mesías, pero Cristo es también Dios, Dios encarnado. Así que eso lo dejo bien claro. Él es el Mesías, Él es Dios. Pero también, después de la declaración de Pedro, Cristo habla más, Jesús habla más de Él mismo. Y nos dice que Él es el que fue humillado por nosotros. Mira lo que dice el versículo 21. Dice, Él les mandó que nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto. Primero Jesús les dice que no dijeran a la gente que Él era el Mesías, aún. ¿Por qué? Porque su hora de morir no había llegado. Él no había venido simplemente para ser reconocido, para que todo el mundo le adorara como Mesías, eso ocurriría en el futuro, pero Él había venido a morir, a buscar y a salvar lo que se había perdido, a sufrir y a morir por el pecador, y eso ocurriría a su debido tiempo. Si se divulgaba ya por todo Israel que Él era el Mesías, vendrían para matarlo ya, y Él tenía cosas que hacer antes de que llegara ese momento. Y viendo eso, esto era algo sorprendente, porque Jesús no iba a ser el Mesías que muchos esperaban. Todos esperaban un Mesías victorioso, todos esperaban un Mesías que les liberara de los romanos, que fuera con su caballo luchando y librando a los judíos de los romanos, de la opresión de los romanos. Pero Jesús no iba a ser ese tipo de Mesías. No iba a ser un Mesías que los librara del imperio romano, no iba a ser un Mesías que luchara con la espada, no iba a ser el Mesías aclamado que nadie pudiera matar. No, Él iba a ser un Mesías que los librara del imperio del pecado. Él sería un Mesías que lucharía con la palabra. Él sería un Mesías no aclamado, sino desechado, incluso ejecutado, humillado. Nos dice Isaías 53, que Él sería, Isaías 53, que Él sería el varón de dolores, experimentado en quebranto.
Y esto lo corrobora Dios en la transfiguración también de la cual hemos leído. Porque mira conmigo, ¿para qué aparecieron Moisés y Elías? ¿Qué estaban haciendo Moisés y Elías cuando aparecieron allí con Cristo? Nos dice en el versículo 31, versículo 30, aparecieron dos varones, Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. ¿Qué hacían allí Moisés y Elías apareciendo en el monte de la transfiguración? Hablar de la muerte de Jesús. Hablar de lo que Cristo iba a hacer en Jerusalén. Y es que para eso vino, y es que ese es el mensaje de la Biblia entera, que Cristo vino a morir por pecadores, que Cristo vino a sufrir por lo que tú y yo merecíamos. Ese es el tema de la Biblia. Moisés, que representa toda la ley, y Elías, que representa a todos los profetas, todo el Antiguo Testamento, hablan de eso. Y cuando estaban ahí en el monte, ¿qué hicieron? Hablar de la muerte de Cristo, de su partida que Él iba a cumplir en Jerusalén, de cuando iba a partir, de su muerte. Eso es lo que vinieron a hablar. No hablaron de otra cosa, no hablaron de la vida de Jesús, podrían haber hablado, hablaron de su muerte. Te pregunto, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es ese Cordero de Dios quebrantado, molido, sacrificado por ti, sacrificado en tu lugar? Puedes decir con Alfonso, la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia de todo pecado. No es por mis buenas obras, es porque Cristo fue muerto que yo puedo tener vida. Pablo siguió el ejemplo de Moisés y de Elías. Y Pablo, cuando iba a un sitio, decía, me propuse no saber entre vosotros ninguna cosa. Yo no hablaba de ninguna otra cosa, sino de Cristo y de este crucificado. De eso hablaron Moisés y Elías, de eso predicaba Pablo. Y de eso queremos también hablar nosotros, de Cristo crucificado. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Pero no se quedó en eso. ¿Quién es Jesús en realidad? Él es el Mesías, Él es el Dios 100%, Él es el que sufriría en nuestro lugar. Pero dice Cristo en el versículo 22, que sea muerto y que resucite al tercer día. Cristo no se quedó en la tumba. La historia de Jesús no acaba en la cruz. Jesús resucitó al tercer día. Se apareció a cientos de personas y después de 40 días ascendió al cielo para sentarse en el trono al lado de su Padre, donde está hoy reinando. Filipenses 2, del 9 al 11 dice, por lo cual Dios a Cristo le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Quién es Jesús en realidad? Él es el Mesías, Él es Dios 100%, Él es el que sufrió por los pecadores, pero también el que ha sido exaltado sobre todas las cosas. Y el hecho de la resurrección de Cristo es innegable. ¿Quién es Jesús para ti? Si Jesús es simplemente un hombre que vivió una buena vida y que lo mataron. Si Jesús es como otros líderes religiosos, entonces no es el Jesús de la Escritura, porque el Jesús de la Escritura resucitó al tercer día. Otros líderes religiosos como Mahoma, como Confucio, como Gandhi o como otros han muerto, pero Cristo resucitó. Y sus seguidores fueron testigos de esa resurrección. Tanto es así que sus seguidores murieron por defender esa verdad. Y piénsalo, nadie muere por algo que sabe que es mentira. Pero los apóstoles estuvieron a ser martirizados, torturados, para defender que Cristo está vivo, que Cristo había resucitado. Él ha sido exaltado sobre todo. ¿Quién es Jesús para ti? Es como escuché a alguien decir una vez, estaba hablando con mi padre, y esta persona decía, bueno, Jesús, ay, pobrecito, qué desgraciado fue, porque tanto bien que quería hacer y no lo dejaron y se burlaron y lo mataron, ay, pobrecito. No lo mataron. Jesús puso su vida. Él puso su vida y al tercer día la volvió a tomar y ahora reina con poder. Por eso, Él está lleno de gloria. Y en esta transfiguración los apóstoles pudieron ver su gloria. Cuando dice ahí, os digo en verdad en el versículo 27, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Esa palabra reino también se puede traducir como gloria. Y la transfiguración fue 8 días después y vieron su gloria. Y el apóstol Pedro vio su gloria y en 2 de Pedro 1 dice, nosotros vimos con nuestros propios ojos su majestad. Cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia.
Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. ¿Qué crees tú de Jesús? ¿Qué piensas de Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Algunos dicen, no, si yo creo. ¿En qué crees? ¿En qué crees? ¿Crees en Dios simplemente? La Biblia dice que los demonios creen también. Si solo crees en Dios, al mismo nivel que los demonios. Porque la Biblia dice, los demonios creen y tiemblan. Quizá tú ni tiemblas cuando piensas en el Dios Todopoderoso. ¿En qué crees? ¿Qué piensas tú de Jesús? Creer en Dios no es suficiente. Los seguidores de religiones falsas también creen en un Dios. Creer en Dios no es suficiente. Es la fe personal en Jesucristo, en cómo Jesús es en realidad lo que salva. Te pregunto, ¿crees en Jesús como el hombre perfecto y Mesías salvador del mundo? ¿Como el Rey de Reyes y el Señor de Señores? ¿Crees en Él como el Dios Todopoderoso, el Hijo de Dios y Dios el Hijo? ¿Crees que se humilló al dejar la gloria del cielo, al sufrir todos esos padecimientos, burlas y hasta la muerte y muerte de cruz por nosotros, en nuestro lugar, por nuestros pecados? ¿Crees que resucitó al tercer día, ascendió a los cielos a los 40 días y que ahora está sentado a la diestra de su Padre y vendrá otra vez a gobernar al mundo? ¿Crees eso? Si lo crees de todo corazón, te digo como Jesús le dijo a Pedro, porque Jesús, después de que Pedro dijera esto, Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, dichoso eres, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Y aunque todas estas cosas están claras en la palabra de Dios, por nuestro corazón pecaminoso no queremos creer esas palabras. Y tiene Dios que obrar en nuestro corazón para darnos esa confianza y esa fe en lo que dice su palabra. Y es más, Cristo dijo, sobre esta declaración que ha hecho Pedro, sobre esta roca, esta declaración que ha hecho Pedro, sobre ella voy a edificar mi iglesia y aún las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que la iglesia de Cristo iba a ser edificada sobre estas verdades de Jesús mismo. La iglesia de Cristo no es simplemente un grupo de personas que nos amamos y que nos juntamos para pasar un tiempo, y no importa lo que creas, puedes venir aquí y ya está. No, la iglesia de Cristo, los verdaderos hijos de Dios, creen una serie de verdades sobre Cristo, sobre cómo Jesús es en realidad. Ahora, afirmar y confesar y recibir de corazón estas verdades sobre Cristo tiene un efecto transformador en tu vida. Y para el último punto que quiero hacer, quiero empezar con una ilustración. Imagínate que tienes un amigo que vende coches. Y este amigo te empieza a hablar de lo bueno que es este coche que él vende, de que este coche tiene un motor que es el mejor de todos, que no hay ningún coche mejor, infinitamente superior a todos los demás, es el coche perfecto, tiene potencia, la electrónica nunca falla, es fiable, es el mejor coche que se ha fabricado jamás. Y encima te sientes seguro, tiene mucha seguridad para el conductor, este coche encima el precio ha bajado muchísimo, asequible para cualquier bolsillo, y cuando conduces este coche es que te sientes realizado, te sientes feliz, y luego acompañas a tu amigo y ves que tu amigo conduce otro coche completamente distinto, y dices, espérate, tú me estás diciendo que crees todas estas cosas sobre este coche, tal, pero tú conduces otro coche, no me lo creo. No me lo creo, tú lo crees, es un falso. Me dices todas estas cosas sobre este coche, pero en realidad no lo crees. Es todo de boca para afuera. Porque si de verdad creyeras todo lo que me has dicho sobre este coche, tú llevarías uno. De igual manera, lo que tú piensas sobre Cristo, todas estas cosas que hemos dicho de cómo Jesús es en realidad, va a tener un efecto en tu vida. Si no lo tiene, entonces es de boca para afuera. Tú dices que Cristo es el Mesías, que Cristo es Dios, que Cristo sufrió por mis pecados, que Cristo ha sido exaltado y está en el cielo. Pero si no tiene un efecto en tu vida, son palabras, no lo crees en el corazón. Es un cuentecillo que repites y ya está. Entonces, en tercer lugar, y con esto acabamos, ¿cómo demuestras quién es Jesús para ti? ¿Cómo demuestras quién es Jesús para ti? Esta es la clave, que el que confiesa a Cristo como Hijo de Dios y Mesías Salvador debe seguir sus pasos. No es solamente, yo creo estas cosas de Jesús, pero si de verdad las crees, entonces vas a seguir sus pasos. Y es lo que dice Jesús en el versículo 23. Y decía Jesús a todos. No, eso es para el pastor o para esos creyentes muy maduros, no, para los alfonsos, a todos. A todo el que se dice ser cristiano, seguidor de Cristo, a todos. Si alguno quiere venir en pos de mí,
Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. 3 cosas bien claras. Negarse a uno mismo. Negarse a uno mismo. Eso es como demuestras que lo que Jesús es para ti, negándote a uno mismo. Cuando Cristo anunció que iba a sufrir, como hemos visto, Pedro le dijo: ¡ay, Señor, ten compasión de ti! El mismo Pedro que había hecho esa declaración tan importante, ahora intentaba que Jesús no muriera en la cruz. ¡Ten compasión de ti, Jesús! Tanta compasión que tenía Jesús de los demás, Pedro le dice: ten compasión de ti mismo, no te dejes matar, lucha por tu vida, huye del sufrimiento, quiérete. Y Jesús dice: no, hay que negarse a uno mismo. Y si ese mensaje chocaba con la sociedad entonces, choca aún más con la sociedad ahora. En tiempos en los que vivimos de tanta autoestima, que es quererse a uno mismo, de tanto autoayuda, ayudarse a uno mismo, de tanta autoafirmación, tú di que sí a ti mismo y afírmate a ti mismo. Cristo dice: no, niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo. Y así demostrarás que estás siguiendo a aquel que se negó a sí mismo hasta el final. Eso significa que cuando mi mente piensa: yo tengo mis derechos, Jesús dice: no, niégate a ti mismo. ¡Ay, yo me merezco tanto! Di como Alfonso: no soy merecedor de nada. Porque Jesús mismo se negó a sí mismo así. Cuando su cuerpo le pedía comer pan, Él le dijo al diablo: no solo de pan vivirá el hombre. Cuando su ser le pedía que le iban a atacar y Él podía haber mandado millones de ángeles para defenderle, Él no lo hizo y se dio a sí mismo para morir. Eso significa que cuando tu mente piensa: tú te mereces esto, tú no pasa nada por este pecado, debemos recordar las palabras del Señor: negarte a ti mismo. No me digas que tú crees en Jesús tal como es, si no has empezado este camino de negarse a sí mismo, tal como Cristo se negó a sí mismo. Y luego también dice Cristo: toma la cruz. Como estáis viendo, estamos diciendo simplemente lo que dice la palabra de Dios, siguiendo palabra por palabra la palabra de Dios. Niégate a ti mismo, toma la cruz. La cruz era el instrumento de tortura y ejecución pública que los romanos utilizaban. Aquí es la primera vez que esta palabra es dicha por Cristo en este Evangelio. Y así la gente, los convictos, eran obligados a llevar su cruz hasta el lugar de ejecución. Y Cristo utiliza esta expresión: llevar la cruz. Eso habla de mortificación, una palabra que no está muy de moda. Y es que si Cristo de verdad te ha salvado, si has puesto tu fe y confianza en Cristo como Señor y Salvador de tu vida, 2 cosas ocurren cuando Cristo te salva. Por un lado, algo nace en tu vida, y es que ahora vas a tener deseos de Él, que lo vamos a ver después. Pero por otro lado, algo comienza a morir en tu vida, cuando te entregas a Cristo como Señor y Salvador. Y es que tu carne y tu viejo hombre, esos deseos, comienzan a morir. Por eso decía el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Por qué? Porque esa carne que desea el pecado y la maldad, cuando te entregas a Cristo, comienza a morir. Muerte lenta, y hasta que estemos en el cielo no estará matada del todo. Pero ese viejo hombre que desea el pecado comienza a morir desde que ponemos nuestra fe en Cristo. La mortificación no significa darse latigazos en la espalda o andar descalzo. Eso no hace nada a los deseos pecaminosos. Significa decirle que no al pecado una y otra vez. Decir que no a la tentación y sí a Cristo. Y en tercer lugar, Cristo dice: hay que seguirle a Él. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Este es el aspecto positivo, si se puede decir así, de estos 3 mandatos. 2 aspectos que dicen: dite que no a ti mismo y toma tu cruz y ahora sígueme. El discípulo sigue ¿a quién? A su maestro. La oveja sigue ¿a quién? A su pastor. Los siervos siguen a su rey y el cristiano sigue a Cristo. El cristiano sigue a Cristo. Eso significa que si Jesús es para ti lo que Él es en realidad, entonces tú quieres seguirle a donde vaya Jesús. Y de manera práctica, ¿qué significa? Pues que quieres vivir más cerca de Él, que no quieres estar viviendo cerca del pecado y en pecado quieres vivir cerca de Cristo. Significa que quieres escucharle a Él, escucharle a través de su palabra, quieres leer este libro para conocerle mejor. Y no solamente quieres escucharle, quieres hablarle. Tienes un deseo de orar al Señor cada día y pasar tiempo con Él, hablando con Él. Significa que quieres reunirte con aquellos que quieren seguir también a Cristo. La oveja quiere estar con las ovejas. La oveja no quiere estar con los lobos o con las cabras. La oveja quiere estar con las ovejas. Significa también que deseas que otros le sigan a Él, que otros vengan también al rebaño de Cristo.
Eso es seguir a Jesús. Y tú dices, es que eso es muy radical. Yo no aguanto todo esto. La vida es para vivirla. La vida es para darse caprichos a uno mismo, no para negarse a uno mismo. La vida es para tomar riquezas y placeres y comida y bebida y lujos, no para tomar la cruz. La vida es para seguir tus sueños y ambiciones, para seguir a gente famosa y poderosos, no para seguir a ese carpintero llamado Jesús. Es mi vida, ¿no? Es mi vida. Como dice una canción en inglés que dice, es mi vida, it's my life. Esa canción dice, yo no quiero ser una cara en la multitud, vas a escuchar mi voz cuando grite bien fuerte, es mi vida, es ahora o nunca, no voy a vivir para siempre, yo solo quiero vivir mientras esté vivo. Eso dicen las canciones, eso dice el mundo, es mi vida, es mi vida. ¿Cómo que Jesús me está pidiendo todo esto? Es que es mi vida, es mi tiempo, es mi cuerpo, son mis derechos, es mi dinero, son mis amigos, es mi reputación, es mi vida. ¿Dices tú eso? ¿Quieres tu vida para ti mismo? Entonces no me digas que Jesús es Señor de tu vida. Porque cuando Jesús es Señor, tu vida ya no es tuya, es suya, es de Jesús. Cuando Jesús es Mesías, cuando Jesús es el Hijo de Dios para ti, entonces todo es para Él. Por eso dice Jesús en el versículo 24, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Tú quieres tu vida para ti mismo? ¿Tú quieres, esto es para mí, es mi vida? Dice, ¿tú quieres salvar tu vida? ¿La quieres para ti mismo? Pues la vas a perder, la vas a perder. Pero dice, todo el que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. Hace unos 70 años, un misionero llamado Jim Elliot, misionero a las tribus Aucas en Ecuador, al intentar evangelizar estas tribus, fue asesinado junto con otros 4 misioneros por predicarles el Evangelio. Y él, comentando este texto en el versículo 24, él dijo estas palabras: no es un tonto el que da lo que no puede guardar para obtener lo que no puede perder. Piensa en eso, no puedes guardar tu vida. Si te la quedas para ti, la perderás. Dale al Señor tu vida, piérdela viviendo para Cristo y entonces la salvarás. No es un tonto el que da lo que no puede guardar para obtener lo que no puede perder. Sigue a Jesús. Te hago la pregunta que hace Cristo: ¿de qué te sirve ganar todo el mundo si pierdes tu alma? Versículo 25. ¿Qué le aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Joven, ¿de qué te sirve ser el más popular del pueblo si estás perdiendo tu alma? Joven, ¿de qué te sirve tener las mejores notas en el colegio y en el instituto para estudiar la mejor carrera y tener el mejor trabajo si te pierdes a ti mismo? No son malas esas cosas, pero si es una cosa a costa de la otra, te estás perdiendo a ti mismo. Adulto, ¿de qué te sirve agradar a todo el mundo? Ganar el favor de la gente, que todo el mundo hable bien de ti, si Dios no habla bien de ti. Si pierdes el favor de Dios, te pierdes a ti mismo. ¿De qué te sirve ganar más dinero que nadie si estás perdiendo tu alma? ¿De qué te sirve acumular casas y terrenos y olivas si tu alma la estás perdiendo? Sigue a Jesús, entrégale tu vida. Eso es lo que Alfonso os hubiera dicho también. Y así el cristiano verdadero no se avergüenza. Dice el versículo 26, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre. Puede que un cristiano en algún momento se avergüence, caiga en la tentación de avergonzarse de Cristo, como le pasó a Pedro, que negó a Cristo 3 veces. Pero el cristiano se arrepiente, llora por su pecado. Una persona que vive toda su vida avergonzándose de Cristo, que nunca va a confesar a Cristo delante de las personas, una persona que no va a decir yo sigo a Cristo y hablar de Cristo. Te avergüenzas de Cristo y Cristo dice yo me avergonzaré de ti cuando venga. Y serás condenado. Si Cristo es Salvador y Señor, si Cristo es para ti lo que realmente es, entonces eso lo va a demostrar tu vida, negándote a ti mismo, tomando su cruz, siguiéndole a Él, no avergonzándote de Él. Vuelvo a preguntar, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Y lo que diga la gente, opiniones, y al final quizás no llegas a ninguna opinión. O Jesús es para ti lo que realmente Él es, el Mesías Salvador, el Hijo de Dios, Dios 100%, el que vino para sufrir por tu pecado y por mi pecado, y el que ahora ha sido exaltado sobre todas las cosas. Y si crees estas cosas, eso se va a notar en tu vida. No digas que crees estas cosas, pero luego te olvidas completamente de lo que Él dice. Niégate a ti mismo.
¿Cómo lo demuestras? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y síguele toda tu vida.